La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa auspiciado por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y transmitido todos los sábados a las 11 a.m. por su emisora Radio Actual 107.1 FM y por nuestras redes sociales en Facebook Live. Su servidor, Jonathan Navarro Picado, les saluda cordialmente y les agradece su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestro invitado José Enrique Cordero para desarrollar el tema de hoy, entre discursos y realidades, impactos del proyecto hidroeléctrico Pirris. Enrique es historiador egresado de la Universidad Nacional con una maestría en antropología de la Universidad de Costa Rica. Conoció el proyecto hidroeléctrico Pirris desde adentro como un trabajador, así como también a través de un estudio para el abordaje de su impacto en la región. Muchas gracias, José Enrique, por acompañarnos hoy. Podría iniciar presentándose y contándonos un poco sobre su formación profesional también. Bueno, buenos días. Un gusto estar con ustedes en este sábado por la mañana en este programa de Alianza, que es auspiciado por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas, ¿verdad? Bueno, como bien dice Jonathan, mi nombre es José Enrique Cordero. Yo soy historiador por la Universidad Nacional y parte de esa formación en historia fue que llegué a investigar sobre el proyecto hidroeléctrico Pirris, ¿verdad? Que es un poco lo que vamos a comentar hoy. Y luego, por diversas inquietudes, ingresé a la maestría profesional en antropología de la UCR, en la cual, bueno, acaba de culminarla. Y curiosamente, en un par de cursos de ese posgrado, debí retomar en diversos momentos algo de lo que venía planteando con esta investigación, ¿verdad? Entonces, como que ha tenido varios momentos muy interesantes desde cómo llegué yo al proyecto hidroeléctrico Pirris allá por el año 2009 y luego ya una visión del proyecto permeada por mi formación académica, ¿verdad? Que es un poco lo que vamos a comentar. Entonces, está como esos dos momentos, ¿verdad? El proyecto lo conocí antes de entrar a la universidad, antes de estudiar historia, y lo visité desde historia y luego desde antropología. Entonces, tiene como esa visión interdisciplinaria, ¿verdad? Y bueno, comentarles también que en diversos momentos, sobre todo por la pandemia, incursioné hacia la poesía específicamente, ¿verdad? Y en algún momento también retomé un poco lo del proyecto ligado con el posgrado en antropología, que nos pedían como otras formas de presentar resultados, ¿verdad? Entonces yo en algún momento escribí un poema sobre este proyecto hidroeléctrico. Entonces al final, si nos da tiempo, tal vez lo pueda compartir, y si no, de igual manera yo se los comparto a los compañeros de la Alianza Nacional ahí como para que lo difundan, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es como para ir entrando en materia? Sí, eso le iba a preguntar cómo vio tanto usted personalmente como en la región la llegada de ese proyecto, qué se hablaba, qué discursos habían entre las personas por parte del mismo ICE, ¿verdad? Claro, es que lo interesante del proyecto eléctrico Pirris, que como para ubicar un poco a la gente, se encuentra en un distrito del cantón de Tarrazú, que es el distrito de San Carlos de Tarrazú, y es un distrito, bueno, al igual que toda la zona de Los Santos, que es rural, ¿verdad? Rural y con una dedicación desde los años 60 prácticamente exclusiva a la actividad cafetalera, ¿verdad? Entonces se pueden imaginar un pueblito allá en San Marcos de Tarrazú, y ahí fue donde
planteó construir y se construyó el proyecto hidroeléctrico Pirriz. Ahora, lo que tenía el proyecto es que en su momento, vamos a ver, en la década del 2000, el ICE lo promociona como uno de los proyectos más grandes, ¿verdad? A nivel centroamericano. Y porque tenía unas características en su construcción que lo hacían único hasta ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, es un muro que tiene 113 metros de altura por 266 metros de longitud, ¿verdad? Que además ahora funciona como un puente. Tal vez eso no es como lo más innovador, que ya, por ejemplo, está la represa de Cachi, que también funciona como un puente. Pero en ese momento el ICE sí lo promociona como un megaproyecto, ¿verdad? Y bueno, también tiene una particularidad que sí lo coloca como en otro lugar, ¿verdad? Que es quizás uno de los pocos proyectos a nivel latinoamericano que tiene el sitio presa, el embalse, el muro, la presa como tal, en un lugar geográfico y la casa de máquinas en otro, ¿verdad? Que es sitio presa está en San Carlos de Torosó y casa de máquinas está en Villanueva de Parrita. Y para enviar el agua, se construyó un túnel de más o menos 12 kilómetros, ¿verdad? Que es por donde se envía el agua hacia Casamáquinas. Entonces, hay una, ¿verdad? Hay una afectación hacia el cauce, al caudal del río, porque prácticamente se desvía, ¿verdad? Se desvía por túneles. Entonces, de eso, sobre eso vamos a volver un poco más adelante, ya cuando hablemos sobre las aplicaciones, pero sí eran como características que lo hacían muy específico y que dice también las potenciaba, ¿verdad? Sobre todo mucha publicidad. Y también a nivel de la zona implicaba la llegada de muchas personas a trabajar en el proyecto. Cuando se empieza a construir el muro, es cuando se requiere el pico más alto de trabajadores, ¿verdad? Y además de eso, en el proceso de construcción, Liz trabajaba bajo esta figura del proyecto y la figura del proyecto como tal a veces rosa o incluso puede tener excepciones a las normas, digamos, de lo que se establece en el Código del Trabajo, ¿verdad? Por la urgencia y por una serie de condiciones especiales que tenía Yalice como tal. Entonces, esto implicó que llegase mucha gente a la zona, ¿verdad? Estamos hablando que en el pico más alto pudieron haber alrededor de 3.000 o más trabajadores y con la particularidad de que se trabajaban 2 turnos de 12 horas, ¿verdad? Es decir, había un trabajo continuo de 24/7. Y bueno, y por último, como para ya ir, para tener un poco más claro el proyecto, otra de las particularidades que muy pocos proyectos de este tipo han tenido es que el proyecto hidroeléctrico Pirriz tenía el tajo, ¿verdad?, de donde se extraía el material en sitio. Entonces, eso también tiene otras dimensiones, ¿verdad? Tiene otras aplicaciones e implica un montón de cosas más que luego los vamos a ir ahí como desgranando. Y bueno, en una inversión bastante elevada, está alrededor de 36,4 millones de dólares. Y con la afectación de la tormenta Alma, se supone que este monto se infló muchísimo más, ¿verdad? Y bueno, ahí como para tener un poco las dimensiones, digamos, el área del embalse cubre más o menos 114 hectáreas, ¿verdad? Lo que tiene y bueno, por ahí un poco a nivel general. Y la otra cuestión, pues, bueno, no sé, Jonathan, si le respondo ahí a la pregunta o le doy otros datos que tengo por acá, no sé, Sí, no, por ahí también me interesaba, digamos, pensando en este antes de que llegara y todo ese cambio que luego llegó a causar, claramente tuvo que haber un proceso en el cual el ICE le comunicaba a las personas, ¿verdad? Prometía ciertas cosas, o sea, ¿qué prometía el ICE
como alguno de los casos que usted mencionó, el aumento en la opción laboral, ¿verdad? Algo en construcción que prometía a nivel de mejoras de toda la zona de Los Santos. Ok, vamos a ver, con el ICE hay como varias aristas, ¿verdad? Porque el ICE en un momento tiene una promoción muy fuerte hacia el proyecto hidroeléctrico, sobre todo en periódicos, ¿verdad? Y también la misma oficina de difusión del ICE sacaba muchos boletines informativos sobre el proyecto, por las dimensiones que tenían. Entonces, eso por un lado, pero también la otra parte, que es la que se vuelve más, digamos que más conflictiva, que es ya propiamente la negociación con la comunidad, que esto es como, hay como vamos a ver, hay como muchos ambientes difusos ahí, ¿verdad? Yo lo que yo identifico es que hay como un conflicto, pero ese conflicto nunca sale, ¿verdad? Sino que se queda ahí como muy matizado entre la comunidad y específicamente porque la negociación del ICE se hizo con ciertos sectores sociales de la comunidad, no con toda la comunidad. Entonces, eh, hay como una sensación de la comunidad de que fue engañada, ¿verdad? No digo que directamente por el ICE, pero sí tal vez por algunas personas sí, que fueron un poco más vivas, digamos, o tal vez se aprovecharon de esa negociación, ¿verdad? Porque a veces también la participación ciudadana es un poco difícil, y más en una zona rural, en una zona como San Carlos de Tarrazú, que eso sí hay que decirlo, antes de que el ICE llegara, estaba muy poco conectado y comunicada con Tarrazú, ¿verdad? Porque eran carreteras de lastre. Y cuando el ICE llega, esas carreteras sí se asfaltan, ¿verdad? Obviamente porque el ICE ocupaba transitar con maquinaria pesada, vagonetas, buses y demás. Entonces, hay como una riña, como les digo, matizada entre la comunidad y el ICE, ¿verdad? Y también, bueno, ese que la llegada del ICE a la zona de Los Santos, también hay que decirlo que está en medio yo le llamo ahí como un momento de debate, ¿verdad? Porque se estaban debatiendo ya si las represas, digamos, si generar energía a partir de esta forma, ¿verdad? De hidroeléctrica, era viable o no, ¿verdad? Eso como a nivel general y muy latinoamericano. Y el otro debate también era un debate más de índole político, ideológico, ¿verdad? Todas estas ideas neoliberales de que hay de abrir el negocio de la electricidad y este tipo de cosas, ¿verdad? Que siempre ha venido, históricamente, Lisa ha venido siendo atacado por el neoliberalismo, ¿verdad? Y entonces era como esos dos debates, y un poco por ahí yo sí planteaba que no, digamos que mi investigación no está enfocada en atacar al ICE en esa índole, sino en posicionar a la comunidad de San Carlos, que al final de cuentas es la que vive y convive con la represa, ¿verdad? Con todo lo que esto implica. Y bueno, en cuanto a los discursos del ICE, sí hay algunos discursos tal vez un poco trillados, ¿verdad? Esta idea de las energías limpias, ¿verdad? Era como el gran discurso que manejaba el ICE, ¿verdad? Una construcción amigable con el ambiente, y uno de eso también lo podría debatir, ¿verdad? Porque vamos a ver, por mejor manejo que se tenga, hay una afectación, ¿verdad? Que es tangible, que es visible, y que a veces es un poco difícil de mitigar, la verdad, porque hay un impacto. Por ejemplo, si cortas un río y además le haces un túnel y entonces dejas el cauce sin nada, bueno, Jonathan y los compañeros de Alianza Nacional nos pueden más bien ilustrar sobre eso, sobre las implicaciones de eso, ¿verdad? Pero ahí hay una afectación tangible que es claramente visible, ¿verdad? Y bueno, los otros grandes discursos que manejaban eran como los programas de reforestación, ¿verdad? Mejorar la calidad del agua, programas de educación ambiental, y la gran bandera que él dice
vendió a la comunidad y que la comunidad lo asumió, era toda la cuestión del agroturismo, ¿verdad? Sí se generó una gran expectativa en relación al agroturismo, ¿verdad? Lo que iba a significar tener ahí el embalse, porque mucha gente pensó que eso iba a ser como el agua arenal, ¿verdad? Que todo el mundo iba a poder andar en bote y demás. Y bueno, esa es quizás una de las partes que más le resiente la comunidad a Alicia, ¿verdad? Que se creó una expectativa de que se iba a generar mucho trabajo y que además mucha gente de la comunidad, sobre todo de San Carlos, que trabajó en el ICE, como que se generó la expectativa de que iban a poder quedarse trabajando directamente para el ICE, ¿verdad? En la represa como tal, porque en algún momento el ICE sí utilizó ese discurso que se iba a generar empleo para la gente de San Carlos y demás. Y actualmente en el funcionamiento de la represa hay como 3 o 4 personas y ninguna ni siquiera son de la zona, ¿verdad? Que son puestos muy específicos, muy técnicos y que ocupan, ¿verdad? Que ocupan cierta formación. No era como que cualquier persona pueda quedarse ahí en el manejo de lo que implica una represa, ¿verdad? Entonces eso fue como un poco el discurso que manejaba Alice. No sé si tiene alguna otra duda, Sí, Jonah. como en todo caso, ¿verdad? En todo proyecto siempre se pintan las cosas de una manera y usted lo pudo contrastar por medio de, como dice usted, boletines, periódicos, bueno, viviendo aquí desde la región también todo lo que se hablaba en los medios, porque sí, yo incluso también recuerdo mucha expectativa como en personas de la edad de uno con los papás, ¿verdad? Que iban a trabajar ahí, que iba a ser el gran proyecto y todo. Este, entonces me gustaría, antes de que entre un poco más en detalle en esos resultados que le arrojó su estudio cuando usted fue ya entrevistando personas, me gustaría que cuente desde su experiencia, porque, bueno, como comentaba al principio, usted estuvo también formando parte, ¿verdad? En su adolescencia que terminando los 18 años por ahí, en el proyecto, ¿verdad? Como trabajador. Entonces, ¿cómo vio usted esa llegada? Digamos, ya el contraste que usted empezó a ver en cosas como que no me esperaba esto, ¿verdad? No me calza y hay un montón de cosas que no se pintaban, no se esperaban y que un montón de personas en la región empezaron a notarlo. Ok. Bueno, antes de contestar eso, porque se me iba a uno de los grandes discursos de Alice, pero ahorita me acordé, y que era muy particular, que tenía que ver con las promesas en mejoras de infraestructura pública, ¿verdad? En rutas, sobre todo, ¿verdad? Mejoras en la infraestructura vial y en las escuelas y colegios. Vamos a ver, el ICE es cierto que asfaltó la vía de comunicación hacia San Carlos y también fue el que creó el Colegio San Carlos, ¿verdad? Que no existía hasta que llegó el ICE. Y a mí lo que me llama la atención hoy, ¿verdad? En aquel momento me parecía, ¿verdad? Que tiene como esas dimensiones. En aquel momento me parecía súper bien porque ir a San Carlos antes era súper difícil. Después del ICE estaba apartado, era súper rápido. Pero también ya viéndolo es como, bueno, porque él está solventando cosas, ¿verdad? Que no le corresponden, ¿no? Él se tiene que dedicar a la cuestión de la electrificación y comunicaciones y demás. Pero me llamaba mucho la atención que también lo utilizaron mucho como ese gran discurso, ¿verdad? Y bueno, con respecto a mi llegada, dice, al proyecto, en su momento, era la gran opción de cualquier persona, ¿verdad? Yo iba saliendo del colegio y se me presentó la oportunidad. Yo llegué a trabajar como inspector de costos, ¿verdad? Que era como llevar de los costos, vale la redundancia, de maquinarias, de planillas y además llevar el control, digamos, en el área en que yo estaba, tenemos que llevar el control del material que se extraía por turnos del Tajo, ¿verdad? Entonces, eh, pues conocí sin saberlo en aquel momento todo el proceso, ¿verdad?
de afectación ambiental que eso implicaba, ¿verdad? Porque en los turnos en los que yo estaba, digamos, en 12 horas se pueden extraer 3.000, un promedio de 3.000 metros cúbicos de material, ¿verdad? De tajo, y en el otro turno otros 3.000, ¿verdad? Entonces, eh, era muy impactante. Yo me acuerdo cuando vamos a ver, para extraer material, lo que se hacían era, él se lo llamaba, bueno, en el proyecto se llamaban voladuras, que las voladuras eran de ponerle dinamita al cerro y explotarlo, ¿verdad? Para hacer más fácil la extracción. Entonces, cuando hacían voladuras, todo el proyecto se paralizaba porque si eran cantidades de dinamita fuertes, ¿verdad? Entonces había todo un protocolo de seguridad porque era de grandes dimensiones la cosa. Y, y yo, como estaba ahí adentro, iba tomando fotos, ¿verdad? Que yo iba tomando fotos. En aquel momento ni sabía por qué lo hacía, pero lo hacía, ¿verdad? Y muchos años después, bueno, muchos años después no, sino luego de que entré a la UNA y llevé un curso que se llamaba Historia Ambiental, una profesora, Janina Pizarro, que fue como la que me iluminó de saber que tenía ahí mucho material para trabajar, ¿verdad? Y después, bueno, sí, durante el proceso de construcción, sobre todo el muro, cuando se fue levantando el muro, pues uno sí veía cosas como raras, ¿verdad? Como digamos, por las características propias de construcción de la represa, que ellos utilizaban un cemento que se llama RCC, que era compactado con rodillo, una cosa así. Y la característica de ese concreto es que una vez que se empezaba a hacer la chorrea, no podía parar, digamos, tenían que chorrear toda la capa de todo el muro, porque si pasaba algo, no sé, algo mínimo, así como que una vagoneta no sé, tenían derrame de aceite, tenían que arrancar todo lo que se echaba y botarlo, ¿verdad? Y de mucho de eso iba a caer al río, ¿verdad? Todos los desechos y todo ese tipo de cosas. Entonces uno veía como cosas muy raras, ¿no? Porque Lice decía que ellos, bueno, una de las cosas que Lice sí le hizo más publicidad es que era el primer proyecto a nivel nacional de empresa, digamos, que tenía un plan de manejo integral de la cuenca. Entonces, yo me acuerdo que yo en ese momento decía, bueno, pero si este es el primero que tiene un manejo de cuenca integral y están tirando todos los desechos, ¿verdad? No me puedo imaginar cómo son los otros, ¿verdad? Y bueno, también se van evolucionando en este tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, a uno le gustaría que la realidad fuese otra, ¿verdad? Que él se estuviera a otro nivel en ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero también la construcción de una represa como tal va a tener implicaciones innegables, ¿verdad? O sea, no hay forma de construir una infraestructura, una mega infraestructura sin impactar, ¿verdad? Es un poco complicado por ahí, ¿no? El buscar como un balance porque sí, es difícil. Y bueno, también la otra cosa que me tocó estar ahí un par de veces en dos tormentas tropicales que ahorita no recuerdo muy bien cómo se llamaban, ¿verdad? Después de Alma, hubo otra que no afectó tanto a Alma, no afectó tanto la represa o el proyecto, pero que si uno veía que claramente el río iba a querer volver por donde le tocaba a él, ¿verdad? Por su casa tal. Y aunque se había desviado y se habían hecho túneles para ir trabajando ahí en momentos así de estos fenómenos naturales, pues el río busca, ¿verdad?, regresar a su caudal natural. Entonces también uno como que a veces pensaba eso, tal vez no lo tenía tan claro como ya después de tener herramientas. Y la otra cosa interesante ahí con este trabajo es que en historia, bueno, yo hice como una triangulación de fuentes, ¿verdad? Que es mucho como se trabaja en historia, bueno, en ciencias sociales, que yo utilizaba, bueno, el material bibliográfico, ¿verdad? Sobre todo la publicidad que sacaba Alice,
yo revisé eso, comparar los discursos, las cuestiones ya meramente técnicas de la represa, porque sí tenía un montón de características técnicas que la diferenciaba mucho de las que había hecho hasta ese momento el ICE, ¿verdad? Después las entrevistas, ¿verdad? Que era la de conocer la relación de la comunidad como tal con el proyecto, ¿verdad? Que eso era, para mí eso era fundamental. Y otro que eran las fotografías, porque yo tenía mucho material y en algún momento yo pensé utilizarlas, y en el proceso de trabajo a campo me di cuenta de que muchas de las personas que viven en la comunidad de San Carlos, eh, pues no mencionaban a veces, ¿verdad? Lo que significaba la represa. Y entonces yo utilicé las fotografías digamos, metodológicamente fueron parte del cuestionario que yo realicé para la entrevista. Entonces era muy interesante cuando uno preguntaba, ¿verdad? Es un poco como un cuestionario un poco, no, digamos, tramposo, pero no es en esa línea de trampa, sino un cuestionario que primero preguntaba sin la fotografía. Entonces las personas, era muy interesante cómo se generaba un discurso, pero ya cuando veían la fotografía ese discurso se caía, ¿verdad? Porque era del río, una de las grandes, vamos a ver, uno de los grandes hallazgos que yo tuve con esta idea de meter la fotografía como parte metodológica, es que en la entrevista como tal, sin fotografía, las personas no ubicaban el río, ¿verdad? Es decir, como que las personas ignoraban el río como tal, pero cuando ya habían fotografías, el río empezaba a tener una importancia, ¿verdad? Entonces, eso me pareció muy importante y me dio muchas luces para decir, bueno, sí, es que, ¿por qué, verdad? ¿Por qué pasa eso, no? Y empecé entonces a indagar y a preguntarle a la gente y ya empecé a darme cuenta de que históricamente el río para ellos, o sea, para la comunidad de San Carlos, por las condiciones geográficas también, ¿verdad? Porque tiene una particularidad de que está prácticamente encajonado entre cerros, bueno, cerros que son capitales, ¿verdad? Eh, pues no había como una conexión muy directa con la comunidad, ¿verdad? En relación al río. Y también, bueno, que a veces las personas matizaban mucho ese discurso porque la comunidad, en ese momento, la comunidad de San Carlos tenía un boom económico, ¿verdad? Que era el proyecto. Había cualquier negocio que tuviera cualquier persona iba a funcionar porque había mucha plata circulando, ¿verdad? Y eso también me permitió identificar que la construcción de la represa es quizás el único hecho o el único hito histórico que ha puesto en jaque la actividad cafetalera en la zona, ¿verdad? Porque, vamos a ver, la zona se ha hiperespecializado en café desde los 60, ¿verdad? Es la base de la actividad económica que hay en la zona, y cuando llegó el ICE, pues ya no era, no era tan viable para las personas, sobre todo jóvenes, ir a coger café, ¿verdad? Sino que ya tenían la opción de ir a trabajar el ICE, que en aquel momento significaba muy buenos salarios, ¿verdad? Comparado a lo que se podía ganar cogiendo un café de una persona joven, no era comparable, ¿verdad? Entonces, como que la gente también no logró dimensionar que el proyecto tenía un ciclo que iniciaba, se construía y se iba, ¿verdad? Y eso también generó como una serie de conflictos socioeconómicos, ¿verdad? Que tenía que ver sobre todo con que las personas no dimensionaban que el ICE en algún momento se iba a ir, ¿verdad? Entonces, muchos de los, sobre todo pequeños cafetaleros, lo que hicieron fue desatender el cafetal, ¿verdad? Ya no lo asistieron más porque tenían el ingreso del ICE, y además en el ICE estaba el papá, el hijo, el hermano, ¿verdad? Era casi una cuestión familiar, porque todo el mundo fue ahí. Y esto
generó que muchas personas ya no contemplaran la actividad cafetalera como algo importante, ¿verdad? Entonces, cuando el ICE se fue, eso fue uno de los grandes problemas, ¿verdad? De que había gente que se aferró a la idea o sea, o se acostumbró al ingreso quincenal, ¿verdad? Del salario que pagaba el ICE, que la quincena ya era buena, pero la de noche era casi el doble o más. Entonces, eran muy buenos salarios, había mucha plata dando vuelta en la zona. Cualquier negocio funcionaba, ¿verdad? Restaurantes, alquileres, los bares, todo en general. Había un boom que nunca antes, digamos, como particular de eso es que la zona siempre ha tenido los boom económicos en relación a la cosecha de café, ¿verdad? Porque la cosecha de café acaba y como que el circulante económico también baja. Con el ICES, con el ICES sí era permanente, ¿verdad? Todo el año había mucha plata dando vueltas, ¿verdad? Gente que pagaba alquileres, que comían en sodas, sobre todo la gente que venía de otros lugares, pues siempre tenía que pagar comida, ¿verdad? Muy difícilmente cocinaban, ¿sí? Entonces, como que había un boom y la gente se acostumbró a eso y pienso yo que no estaban preparadas o preparados para la retirada, dice, ¿verdad? Y eso Hay, también. Ujú. hay un paréntesis, Enrique, porque hay cosas muy interesantes a nivel social, bueno, que uno recuerda. Número uno, que bueno, que se contrató una gran cantidad de personas y varias clases de edad, ¿verdad? Como usted dice, usted apenas iba saliendo del colegio y una vez empezar a recibir un salario alto, ¿verdad? Que jamás iba a recibir uno en la vida, cuando recolectaba café o trabajaba en el campo. También que habían personas que llegaban desde afuera, ¿verdad? ¿Verdad? De diferentes edades, con diferentes experiencias de vida y todo. em, y este cambio que hubo, ¿verdad? De que en toda la región había tanto dinero. ¿Qué implicaciones nos puede contar usted de un cambio así tan brusco, ¿verdad? De una región en la que se está acostumbrado a que, bueno, hay un poquito más de plata en esas épocas, ¿verdad? Entre noviembre y marzo por la recolección de café y luego ya no a un periodo en el que todo el año hay plata, gente de afuera, personas que no saben incluso, o con ¿cómo se podría decir? Una falta de educación financiera o económica de ni siquiera saber qué hacer con un salario tan alto, ¿verdad? De personas de 18, 19 años, y que incluso tenían, ¿verdad? Muchos tenían que quedarse allá en la represa, abajo, alejados de su familia durante varios días, ¿verdad? Entonces me imagino que poniendo todo eso junto, todas esas variables, surgieron un montón de cosas, ¿verdad? O efectos a nivel de la región. Sí, sí, sí. Es que, vamos a ver, hay un antropólogo que ya ha trabajado un poco esta cosa que a mí me llama mucho la atención, que se llama José Luis Amador, ¿verdad? Que él hace un análisis sobre la situación de Cachi, ¿verdad? Entonces, yo leía el trabajo y yo decía, claro, es que esto es lo que pasa también en la zona, digamos. Y entonces empiezo a ver de que es como la cultura que hay en torno a los proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Que se vuelve una cultura. Mucha gente que llegó a la zona venían de otros proyectos y pasaron a la zona, estuvieron durante la construcción del Pirris y después se fueron para Siquirres y ahí van, ¿verdad? Lo que pasa con eso, y bueno, es un poco lo que señalaba ese antropólogo de Luis Amador, es que en esa transición laboral es como tal un factor de cambio cultural, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene jóvenes están saliendo del colegio, en mi caso, eh, uno estaba acostumbrado a salir del colegio, iba a coger café y entraba al colegio otra vez. Cuando el ICE llega, hay un cambio total. Usted ya empieza a tener un salario que era un salario muy bueno, digamos. En aquel momento yo no me imaginaba ganar lo que ganaba por quincena, ¿verdad? Eh, y eso implica, evidentemente, un cambio en el
en el patrón de consumo, ¿verdad? En relacionarse, pero también a nivel de la zona, esa fluidez económica generaba otro tipo de problemas, ¿verdad? Sobre todo porque llegó mucha gente que tenía ya muy arraigada la cultura de proyecto, ¿verdad? Digámoslo así abiertamente, muchas veces tiende a ser conflictiva, ¿verdad? Tiende a ser problemática, ¿verdad? Y en términos más populares tiende a ser más desordenada, ¿verdad? Y llegan a una zona rural, sobre todo, imagínate en San Carlos, ¿verdad? Que difícilmente se conectaba con Tabla Azul y empieza a recibir esta influencia de gente, ¿verdad? De gente que vive y que está acostumbrada al consumo de alcohol, al consumo de otro tipo de drogas, ¿verdad? Y que vive en otra dinámica, ¿verdad? Entonces, esto empieza a generar como conflictos al interno de la zona, pero como hay una fluidez económica, nadie se opone, ¿verdad? Ni se genera ese conflicto moral que en otras ocasiones pienso yo que en la zona hubiesen aflorado, ¿verdad? Pero como económicamente la zona está muy bien, entonces como que hay un, hay un permiso otorgado de a eso, que yo me acuerdo que uno pasaba por San Marcos un jueves en la noche y parecía que habían fiestas, ¿verdad? Era demasiada gente en todos los bares, en restaurantes, en todo lado había demasiado movimiento y que eso era típico para la zona, ¿verdad? En momentos en los que no había cosecha, ¿verdad? Entonces, sí, claramente es muy interesante la cuestión de la afectación, digamos, socioeconómica y cultural que tiene de una represa de estas dimensiones, ¿verdad? Y también, bueno, hay efectos de índole socioeconómica que siguen siendo, ¿verdad? Un gran problema para la zona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el ICE se va, ya el ICE deja de asistir la ruta de comunicación, ¿verdad? Entre San Carlos y Deile. Y el gobierno local tampoco es que ¿verdad? Por las limitaciones que tienen y que históricamente San Carlos tampoco haya sido un lugar que se le hubiese invertido mucho en infraestructura, ¿no? Y también, bueno, hay uno que para mí es el más serio, ¿verdad? Que tiene que ver con los cambios en el uso del suelo, ¿verdad? Que pasa de ser cafetalera a tener una represa que convive ahí, pero tiene unas afectaciones y unas características nuevas, ¿verdad? Y para mí, una de los procesos que están ligados a este cambio del suelo tiene que ver con la aceleración de los procesos de concentración de la tierra, ¿verdad? En pocas manos. Porque antes de la represa, pues sí habían grandes cafetaleros en San Carlos, pero también habían pequeños y medianos productores, ¿no? Y esos pequeños y medianos productores, por lo general, fueron los que entraron a trabajar al ISIN, ¿verdad? Se convirtieron en asalariados y se desentendieron del café o vendieron, ¿verdad? Entonces, muchas tierras de estos, muchos de estos cafetales de pequeños y medianos productores, lo que pasó fue que los compraron los grandes productores, ¿verdad? Entonces, el problema de acaparación de la tierra se hace más grande. Porque, porque ya, y bueno, y el ICE se va, y entonces el problema es que estos pequeños y medianos productores terminan siendo peones en lo que antes era su finca, ¿verdad? Entonces, pasaron de un boom, ¿verdad? De un boom económico en el ICE a quedar desempleados y ahora dependientes siendo peones agrícolas en lo que antes. Un antes y un después. Enrique, cuéntanos un poco más sobre qué resultados le lanzó el uso de estas fotografías con los entrevistados, porque me parece muy interesante, ¿verdad? Que alguien dijera, ah, no, es que no hubo tanto efecto, cosas, ya donde usted les mostraba qué decían, que más o menos era la percepción de la gente ya una vez finalizado y bueno, varios años después de que ya se había ido el ICE. Sí, vamos a ver, a mí me costó, yo sinceramente creo que metodológicamente si no hubiese utilizado la fotografía, no hubiese llegado
a una concientización de la comunidad, o al menos de las personas con las que yo interactué, a las que entrevisté, de que generaran, ¿verdad? Un proceso reflexivo, ¿verdad? Entonces, vea, por ejemplo, yo puse una fotografía de cómo quedó el cerro donde estaba el Tajo, ¿verdad? Que es prácticamente como si hubieran agarrado, digamos, este es el cerro, como si lo hubieran agarrado y le hubieran cortado la mitad, ¿verdad? Un corte con una fotografía, usted lo ve así, ¿verdad? Es increíble. Entonces yo preguntaba y el Tajo, y no, nadie me decía nada, pero digamos, desde la comunidad de San Carlos es muy visible, usted ve dónde estaba el Tajo, porque quedó antes yo decía, bueno, qué raro. Entonces cuando les ponía la fotografía de cómo quedó, eh, por ejemplo, don Carlos, que fue un señor que me lo topé de casualidad caminando por la comunidad, y entonces empecé a hablar con él y terminó siendo como uno de los informantes claves, ¿verdad? Para esto. Entonces yo le enseñé la fotografía y le puedo leer así textual lo que generó la fotografía en Don Carlos, ¿verdad? Dice, esto era un cerro. No ve que esto era de los tíos míos. Usted llegaba aquí y aquí trepaba y hacía un cerrito y de ahí se iba directo al río. Yo trabajé ahí desde que tenía 11 años. Aquí bajaba yo con unas arreas de ganado y al llegar al cerrito, el ganado se iba ya a la quebrada. Eso mantenía un montón de ganado. Ahí es donde le digo yo, el daño ambiental, ahí lo tenemos. Ahora es increíble ver eso, el cerrito que había, ¿verdad? Entonces, digamos, esa reflexión que hace don Carlos, a mí me llevó ¿verdad? A entender realmente las dimensiones, porque uno dice, mira, yo trabajé ahí 3 años, nunca vi la quebrada que él decía, ¿verdad? Y la quebradita es que desapareció, ¿verdad? Porque estaba puramente donde se estaba sacando el material, ¿verdad? Era el cerrito, venía una quebradita y caía al río. Eso prácticamente desapareció. Y además habla también de esa otra cosa muy interesante que tenía que ver con el ganado, porque yo decía, bueno, pero la comunidad no tiene un arraigo con el río, pero sí lo han utilizado. El río era importante porque tenían ganado y el ganado lo llevaban al río a tomar agua, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas que uno va viendo de que a veces por la inmediatez o porque la gente se acostumbra a las cosas tal vez, o se acostumbraron ya a ver pasar camiones de lice y demás, y ya, pero ahí están, ¿verdad? En la memoria de las personas ahí están y tienen una importancia. Y al final hay como una nostalgia, ¿verdad? Que se notan las palabras de Juan Carlos, ¿verdad? Eh, de ver el cerrito que había, sí que había, ya no existe. Entonces, ese ejercicio fotográfico para mí fue fundamental, ¿verdad? Porque me permitió evidenciar cosillas que no, que no habían salido antes. Ahora, también me llevó a profundizar un poco en lo que era el impacto ambiental, ¿verdad? Qué significó para la gente eh, de la construcción de ese mero, de ese macizo de cemento, ¿verdad? Porque era impresionante, digamos, a mí me tocó llegar cuando no hayan hecho ni la primera chorrea del muro y luego ya verlo terminado. De hecho, las últimas semanas la última semana que yo estuve ahí fue cuando cerraron ya para empezar a llenar el embalse. Entonces, como que hay todo ese proceso a mí me parecía increíble porque al menos en la zona uno nunca había visto algo de esas dimensiones, ¿verdad? Era gigantesco. Y luego de escuchar a Carlos, yo decía, bueno, no, aquí hay problemas serios, ¿verdad? Ambientales y que no están saliendo a la luz. Eso también me parecía muy, muy particular de la comunidad, ¿verdad? De que no había una manifestación clara y contundente de oposición ni nada, digamos, era como muy pasivo todo.
pero sí uno conversaba con las personas y sí había un malestar, ¿verdad? Lo que pasa es que había un malestar ahí muy Ujú, matizado. ujú, Entonces, como cuáles eran las principales líneas de lo que ellos, de lo que les molestaba. Eh, una de las grandes molestias o de los problemas o impacto que tiene, ¿verdad? Si se quiere ver, es el problema que se genera ya con el embalse, ¿verdad? Que tiene que ver con el espejo, ese efecto del espejo del agua. Eh, Eso porque mucha gente lo asocia con un aumento de la temperatura, ¿verdad? Y también que muchos productores que tienen fincas alrededor del embalse lo identifican como un problema para la planta, ¿verdad? Por el reflejo de la luz. Entonces, no sé, Jonathan nos puede aclarar yo imagino que tiene que ver con la cuestión de la fotosíntesis y eso, ¿verdad? Entonces, como que se ve una afectación en ese sentido. Lo otro que genera gran molestia y que me pareció muy interesante, porque utilizaron una metáfora que yo creo que es la descripción, ¿verdad? De cómo la gente eh, identifica el embalse, sobre todo, que era que un señor me dijo que eso era una gran poza de agua contaminada, porque ya asocian malos olores, ¿verdad? Eh, y también porque las características históricas del río, ¿verdad? Con el que se hace la represa, el río Pirís, eh, o bueno, conocido como el Parrita, más abajo, ¿verdad? Eh, todos sabemos que, aunque lo nieguen, trae residuos del proceso del café, ¿verdad? De la miel de café, que más arriba pasa por dos cooperativas, no vamos a decir el nombre, pero entonces hay como un efecto de esa agua emposada ahí en el embalse con miel de café y con lo que traiga, ¿verdad? Que por desgracia los ríos están bastante contaminados. Y pues obviamente al estar ahí estancada va a generar, ¿verdad? Malos olores. ujú. Y bueno, también que las personas lo asocian con un aumento en la rayería, ¿verdad? Dicen que antes de la represa no habían tanta rayería ahí como ahora. Entonces, eh, son como un poco los efectos. No sé, Jonathan, si tiene alguna duda, seguimos. Sí, ahí, bueno, sí, sin duda alguna, un espejo de agua tan grande, ¿verdad? De esas dimensiones que se inundó casi que como un pueblito, eh, va a tener una mayor evaporación, va a reflejar más la iluminación, ¿verdad? Y claramente eso tiene efectos en plantas, a nivel meteorológico y demás. Ahí, con ese proyecto que usted lo mencionaba al principio, pero no sé si lo hemos explicado bien, hay algo muy interesante, que es que se cortó el río por completo. Hay otros proyectos hidroeléctricos en Costa Rica que se ha dejado, bueno, y en el mundo, que se deja un caudal, ¿verdad? Que le llaman de compensación, ¿verdad? Que se disminuye, pero siempre queda algo. Hay toda una discusión, se podrá ver en la literatura, en estudios científicos, de cuál es el porcentaje que debería ser en lo que se llama el caudal ecológico. Pero bueno, en este caso fue cero, se cortó del todo el río. Este Claro, programa se llama Para que los ríos lleguen sanos al mar. En ese caso, ni siquiera va a llegar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vio usted o qué la percepción de la gente también con esto, con respecto a que un río ya no está a partir de ese embalse? Bueno, más aguas abajo, ¿verdad? En la casa máquinas, este, ya es otra cosa, pero en ese espacio entre la represa y casa máquinas. claro, es que vamos a ver, por las características propias del proyecto, ¿verdad? Como les decía al principio, tiene el sitio Presa está en San Carlos y Casa Máquinas está en Vijaguar de Parrita, ¿verdad? Es decir, literalmente se agarra toda el agua, se entuba por un túnel y se envía hacia otro lugar geográfico, ¿verdad? Es decir, yo tenía muchas discusiones en un congreso de historia ambiental donde yo presenté una ponencia sobre esto. Yo decía, bueno, yo no lo decía, sino que yo utilizo, que ahorita les voy a leer una frase que a mí me encanta y me marcó muchísimo esta investigación, y es que
uno de los entrevistados bueno, una de las personas entrevistadas había trabajado en el proyecto, entonces yo lo conocía, yo lo contacté, le hice la entrevista y él me decía algo muy metafórico, pero muy contundente, ¿verdad? Que es que detrás de ese río, detrás de ese muro hay un río que ya no existe, ¿verdad? Técnicamente es real. Y la discusión en ese momento que me pareció muy particular era que habían personas que decían que es que un río no muere. Yo, bueno, sí, no sé cuál será la discusión meramente técnica para no decir muere o no muere, pero yo sí sé que después de ese muro no hay agua ahí para abajo, porque se entuba y se envía a otro lugar, ¿no? Entonces, por ahí, y con respecto a esa, para ir cerrando, Don Sí, Olman, qué tal si nos cuenta con la textual, ¿verdad? Lo que dijo esa persona y luego nos puede leer su poema también para ir concretando. bueno, Don Olman, que fue el que me dijo la frase, yo le enseñé una fotografía digamos, a la distancia del muro y el embalse como cuando se estaba llenando, estaba como por la mitad de su capacidad. Y yo le pregunté, ¿verdad? Que qué veía él ahí. Y entonces Don Olman me dijo, me genera una melancolía. Detrás de este muro hay un río que ya no existe. Solamente las veces que se abren las compuertas. Ahí, vida que murió, no había agua, ¿verdad? Entonces es muy interesante que muchas de las personas que estuvimos ahí en la construcción, luego lo podamos ver desde otra, ¿verdad? De otra dimensión. Y también me llamó mucho la atención otro señor, Luis, que él es artesano, que él decía que si ese proyecto lo fuesen a hacer hoy, la comunidad no lo hubiese permitido, ¿verdad? Eh, Porque ya hoy, digamos, a hoy hay más acceso a la información, ya hay más gente que sabe que, y también ven noticias o no sé, se informan desde otros puntos de vista ya logran entender que hay una afectación, ¿verdad? Tal vez no lo dicen abiertamente, pero conviven, ¿verdad? Y yo lo que noto con eso es que la comunidad como tal vive de espaldas al proyecto hidroeléctrico, es decir, no convive con él en el sentido de Mm, que se apropien y no lo no, comprendo. es como les tocó, porque se construyó ahí, pero digamos, no hay una integración de la comunidad con el proyecto y tampoco hay una realidad, digamos, discursiva de lo que iba a significar el proyecto hidroeléctrico para la comunidad de Estocolmo. Y muy interesante todos esos discursos, ya verlos en la realidad con el después y demás. Enrique, bueno, ha estado súper interesante, súper rico toda esta conversación. Creo que debería dar para mucho más, ¿verdad? Porque hay mucho tema que abarcar aquí desde el área ambiental, social. ¿Qué tal si nos lee ese poema para ver cómo condensó usted de otra manera, ¿verdad? Eh, todo este pensar, todo lo que usted ha vivido y estudiado sobre el proyecto. Que voy a ver si lo encuentro acá para leérselo, pero mientras tanto, también digamos, es muy interesante, digamos, entender de que, porque yo también hice como una revisión ahí como histórica ¿verdad? De los proyectos hidroeléctricos, y me parecía muy interesante el hecho de que, por ejemplo, la construcción del ICE tenía una visión supercarga, ¿no? Porque era como en el marco de la instauración del Plan Nacional de Electrificación, ¿verdad? Que fue la que creó Alice y que buscaba electrificar, de hecho, el país de un plazo de 30 años, ¿verdad? Eh, y entonces uno dice, bueno, en esos 30 años, mira, estaba buscando el poema, pero creo que no lo tengo en esta compu, entonces luego si no se lo, Ah, no, en otra ocasión se lo lo comparto compartiré. ahí. Sí, sí. No, continúe con ese análisis y Que, resolución. que a mí me parecía muy extraño, desearía que
que si el plan original de construcción, vamos a ver, que si ese plan nacional de electrificación que generó la creación del ICE, ¿verdad? Y que si uno se pone a ver, pues claramente se ha cumplido, ¿verdad? Muy bien el hecho de que el ICE ha electrificado a nivel nacional, ¿verdad? Porque al menos yo no recuerdo llegar a alguna comunidad. Sé que sí hay comunidades que no tienen servicio eléctrico, ¿verdad? Pero prácticamente todo el territorio nacional cuenta con infraestructura para eso, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, qué lástima que el ICE todavía no ha logrado, ¿verdad? Como crear un plan de mitigación real, ¿verdad? Porque uno podría oponerse a la construcción de las represas, ¿verdad? Como una forma de que no es sustentable, pero tampoco tenemos una dependencia de la electricidad gigantesca, ¿verdad? Entonces, como que en el corto plazo, al menos yo no veo una forma real de reemplazar la forma, ¿verdad? De generación eléctrica, ¿verdad? Se han intentado con la eólica, también dado muchos problemas, ¿verdad? Están con la térmica y así, pero no sé si tendremos la capacidad como para cubrir el abasto, digamos que Esa necesidad de electricidad que tenemos, ¿verdad? Con ese y consumo. bueno, también una de las grandes deudas, o que aquí no digo que sea una cuestión de ICE, pero creo que sí fue un error de la comunidad de la zona de Los Santos, ¿verdad? Porque no, vamos a ver, como que se localizó demasiado en San Carlos de Tarrazú, pero el proyecto como tal tiene una afectación a nivel de la zona, y yo creo que la Sí, zona negoció bien con el ICE, ¿verdad? con Porque el ICE, no le saco provecho. ahí la zona de Los Santos sigue pagando Listo. los recibos más altos de electricidad. Sí, bueno, Enrique, muchísimas gracias. Agradecemos su presencia, haber compartido sus experiencias con nosotros en este programa. Muchas gracias también a nuestros estimados escuchas por la generosidad de su sintonía, y nos despedimos deseándole una feliz tarde, invitándolos a que vuelvan a sintonizar su programa para que nuestros reviews lleguen sanos al mar el próximo sábado a las 11 a.m. por Radio Actual 107.1 FM.